Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalaja y me llamo Marijo y está aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369 y no le presten mucha atención a mi rostro. Bueno, entre la humedad y el frío que se desató ahora en esta época del año donde yo estoy viviendo, los ruidos de los edificios de al lado que están construyendo, se me ha desatado una crisis de migraña chévere, pero además la parte de canalizar está así como que manda mensaje y bueno, empeora un poquito la situación. Por eso mi rostro. Entonces el día de hoy, aprovechando que está calmada la migraña, voy a subirles una lectura, o bueno, ya están viendo la lectura. Voy a hacer una lectura con respecto a una situación. Primordialmente, no sé cuál va a ser el título todavía del tarot, de la lectura, pero yo quería sacar una lectura con respecto a la parte emocional, o sea, es el amor y la cosa. Pero es que yo les voy a decir la verdad, o sea, yo pudiera sacar temas así que yo sé que me subirían la audiencia, pero la esencia de este canal es poder ayudarlos a salir de algunas situaciones en donde necesitan una mano amiga que los acompañe, y aquí estoy yo para eso. Entonces creo que voy a seguir mi instinto. Ya llegará el público que tenga que llegar, porque es muy, no voy a decir que es rudo, pero sí un poco difícil esmerarte, subir contenido y tal, y no ver el crecimiento en tu canal como te gustaría, porque sabes que estás aportando, o sea que son buenos aportes, pero no todo el mundo está dispuesto a sanar. Y eso lo respeto, pues cada quien a su ritmo. Ya llegará el momento en que se topen con este canal y digan, oh, pero mira lo que está diciendo esta chama aquí me puede ayudar en algo. Entonces realmente no sé por dónde van los tiros con esto. Yo había sacado de hecho cartas de ángeles del amor, pero siento que es algo más allá, más profundo. Entonces lo voy a dejar en forma general. Bien. Eh, ajá, el tema. Yo saqué un tipo de lectura para ver 3 puntos importantes sobre X situación. Muy bien, entonces la primera va a ser la esencia de la situación, cómo está la situación, todas esas cosas. La segunda sería qué hacer, está anotado aquí, porque es primera vez que lo voy a hacer así en vivo. ¿Qué hacer? Y tomar una acción con respecto a si ya entendimos lo que está pasando. Y la tercera sería que surge como resultado de las acciones anteriormente tomadas o que se va a tomar. Entonces, vamos, prueba y error. Vamos a ver cómo sale esta lectura y ya les muestro los mazos. Bueno, los mazos, ya va, un segundo. Se me había quedado la cajita del tarot, porque ya lo tengo aquí afuera. Ok, entonces voy a estar utilizando The Cosmic Tarot. Voy a estar utilizando también Viceversa Tarot para ver qué es lo que no hemos visto. Ustedes saben que me gustan mucho. Voy a estar utilizando Don Miguel y los 4 acuerdos para que nos ayuden. Voy a estar utilizando las 7 energías de Coledaron Rey. El chamán, los sueños del chamán, también de la misma autora. Respuesta angelical. Y dependiendo de cómo vayan los mazos, o sea, las tiradas, voy a sacar ángeles del amor. Porque yo lo había sacado porque había dicho voy a hacer una lectura de amor, pero me están diciendo que como que lo deje más general para que puedan aprovechar las personas, colocarle lo que deseen. Entonces,
Nada, vamos a ver lo que sale. Nos vemos abajo. Opa, se me olvidó decirles algo. Voy a dividir como en tres partes la lectura. Por si acaso no tienen chance de verlas completas, sepan por dónde quedaron. Bien. De todos modos, yo le voy a poner al momento de hacer una de las tres opciones, que es una sola misma, o sea, es una misma lectura dividida en tres partes. Yo le voy a colocar espero que me acuerde, en la pantalla, a qué parte nos referimos en ese momento. ¿Ok? O sea, por ejemplo, parte 1 tal, parte 2 tal, parte 3 tal, así, para que se la haga más fácil y comprenderlo mejor. Siento que va a ser súper profunda. Es que ya mañana es luna nueva en Sagitario. No importa en el momento en que lo veas porque va a ser el momento preciso. Es una lectura atemporal, pero yo lo estoy grabando justamente en luna nueva para Sagitario. O luna nueva en Sagitario, mejor dicho. Ay, sigo. Besito. Hola mis amores, bueno, aquí ya saqué los oráculos de la primera parte de esta lectura general. Ya, definitivamente es una lectura general y es sobre qué debo hacer con, usted coloca en la situación, por ejemplo, qué debo hacer con mi relación actual laboral, qué debo hacer con mi pareja o mi expareja que todavía lo quiero, qué debo hacer para mejorar mi relación actual. ¿Qué debo hacer con? O sea, con ustedes lo colocan. Bien, esto va a ser algo bien general para poder ayudar a todos, porque eso de un nicho chiquitico, de un solo grupo de personas, no. De todos modos, aquí hay cartas como que es de los ángeles del amor, respuestas angelicales, las 7 energías y el chamán místico. Y tengo por aquí, recuerden, algún consejito que esto lo voy a sacar ya con ustedes aquí. Y bueno, aquí están los dos tarot que ya voy a utilizar con ustedes con respecto a esta situación. Entonces, la cuestión es, ¿qué debo hacer con? Ustedes los ponen. Y esta primera parte, acuérdense que yo les dije que le iba a dividir en tres partes. Esta primera parte habla más que todo sobre la esencia de la situación. ¿Qué es lo que está pasando en la situación? ¿Por qué me siento así en esta situación? Muy bien. Y de repente salga algo que no sabes conscientemente de esta situación. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a ver. Lo más seguro es que coloque las cartas y después diga, vamos a ver cómo sale. Aquí vamos. Ok, déjenme. Ah, no, pero es que esta luz que ven aquí es la del techo. No puedo hacer nada con ella. Trata de evitar que no se vea. Ok. Bueno, libérese. Es hora de retomar el control de tu vida. Siento para el grupo de personas que está conectando con este tipo de lectura, que sea cual sea tu situación, es algo que se te ha salido de control. Se te ha salido de control porque has dejado que otras personas influyan directa o indirectamente en ella. Es decir, has pedido, por ejemplo, consejos que qué debo hacer para solucionar tal cosa, cómo debo de actuar en estos momentos. Bien, y si bien que es sano buscar ayuda cuando uno se consigue en una situación de que uno no sabe qué hacer en el momento, también es verdad que nosotros debemos de tomar los consejos o las opiniones de los demás solo como eso, no como la verdad, no como que eso es lo que tengo que hacer porque esa persona sabe más que yo. Cada mundo, cada situación es diferente en todas las personas. Lo que a mí, por ejemplo, me parece algo sin relevancia para ti puede significar el caos, la torre en tu vida y viceversa.
para mí lo que puede significar algo que pueda cambiar el rumbo de mi vida, para ti de repente es simplemente algo más del montón. Bien, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Liberarte de ese corral de pensamiento. Esto yo lo veo como un corral donde tú mismo te metiste, bien, te metiste y no puedes salir. Y si te das cuenta, esto es como una especie, bueno, yo lo veo como un chivo, pero con ese cacho ahí, yo digo que es como un unicornio, no sé. Pero sea cual sea el animal que está representando aquí, yo lo veo como algo mágico. Tú eres mágico, tú eres un ser maravilloso, tú eres un ser de luz. Tú tienes la respuesta. Lo que pasa es que tu mente no deja como que canalices bien la respuesta que te estás dando a ti mismo. Llámeselo desde el inconsciente, desde otra dimensión, otro plano, como lo quieras poner. Bien, pero te están diciendo que es hora de retomar el control, porque tú sí puedes. Lo que pasa es que uno a veces se agobia por las diferentes situaciones, se van sumando gajes, se van sumando situaciones a nuestro alrededor que suman un plus. Es como que estamos metidos en un vaso y van llenando, llenando, llenando. Al principio estábamos tranquilos, pero si no vaciamos el vaso, va a llegar un momento que vamos a sentirnos que nos ahogamos. Y ahí es que nos desesperamos y no es la idea, ¿ok? Vamos a ver qué más nos quieren decir. Habla de perdonar y de que está en un futuro cercano. De repente esta situación por la que estás pasando han estado involucrados, han estado involucrados terceras personas y no supiste cómo manejar la situación o dejaste que terceras personas influenciaran en una toma de decisión tuya y ahora estás acarreando tú sola o tú solo las consecuencias, ¿bien? O sientes ahora que tenías que haber actuado de una manera diferente en esa situación. Sea cual sea el escenario, tienes que perdonar. Perdonar a los demás o perdonarte a ti mismo. Primero, si puede haber alguien que lo haga con mala intención, eso es bajo un estado de conciencia bien bajo. Bien, entonces cuando una persona es así, tenerle rencor, que tú es quitarte energía, es drenar tu energía y no vale la pena. Entonces, perdona. Si es contigo que tienes que perdonarte, tú actuaste de la manera en que actuaste en ese momento porque era lo que tenías a la mano, eran las herramientas que tenías a la mano. Ahorita eres una persona diferente, tienes un estado de conciencia diferente. La de ahorita de repente no hubiese actuado como la que actuó en el pasado, pero no lo puedes cambiar, entonces simplemente perdona. Perdona para que liberes para que te liberes y así puedas volver a tomar el control de tu vida, porque si no perdonas, si estás cargando con ese sentimiento, eso no deja pensar con claridad, eso nubla. Y te están hablando que ese cambio, esa mejora de esta situación está cercana, un futuro cercano. Un futuro cercano puede ser dentro de un minuto, ya eso es futuro. Dentro de una hora, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año. Dirás, caray, María, dentro de un año. Eso es dependiendo de lo complejo de la situación. Lo único que quiero que tengas presente es que sí se va a solucionar. Sí va a pasar, te lo prometo, sí pasa. Pero tienes que poner de tu parte tomando el control. ¿Bien? Ok. Mira. Humos y espejo. Siento que ahorita estás en una situación de que no estás logrando ver con claridad las cosas. Bien, entonces la esencia de toda esta situación, de toda la situación por la que estás pasando, que no sé cuál es, cuál es el lectora general, lo llevas a tu vida, por la cual estás pasando, es confusa para ti, pero es confusa porque tienes la mente como muy atiborrada, ¿ves? Atiborrada.
estás como la mente, como que estás muy cargado de pensamientos tóxicos, de situaciones. Es como que te estás dejando llevar por la ilusión. A lo mejor hay situaciones que cuando tú la viste por primera vez, como estás con la mente así un poco turbia, no vistes con claridad lo que tenías que ver. Entonces, esta situación por la cual estás atravesando es mucho más sencilla su desenlace de lo que tú te imaginas. Bien, lo que pasa es que inconscientemente nosotros podemos estar arrastrando situaciones que hemos pasado en el pasado, valga la redundancia, e inclusive nuestra familia, ¿verdad? Que nos nublan la visión de las cosas que debemos de ver en este momento. Acuérdate que los espejos hablan del reflejo, de tu reflejo, de tu interior. Entonces, si no logras ver bien con claridad las cosas que están sucediendo a tu alrededor con respecto a esta situación, es porque internamente estás de esta misma manera. Muy bien, tienes que hablar, aquí hablan de transformación, de deseos. Yo veo como deseos cumplidos para transformar y poder aclarar este espejo para poder ver más allá de todo ese velo que muchas veces nos colocamos o nos colocan en la crianza. Muy bien. Y, ay, mira, ve, esto es como para darte una ayudita. Ay, ¿qué puedo hacer? Y broma. Aquí hablan sobre que perdiste la brújula y dice, vuelve, como que regresa a tu integridad. Si tú te pones a ver, retoma el control de tu vida, regresa a tu integridad. No es que eres, que no eres íntegro, no lo tomes por ahí. El regresa a tu integridad es como que regresa a tu norte. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo es que tú quieres manifestar tu vida? Muy bien, aquí te están diciendo, toma el control. Aquí te están diciendo, vuelve a tu integridad. Brújula perdida. La brújula no es externa, es una brújula interna. Muy bien, y con estos humos y espejos, es como que se te cayó la brújula, perdiste la brújula y estás metido en una neblina. O sea, en una neblina, como un barco, por ejemplo, se puede dirigirse, o un carro, a través de un GPS en lo moderno, o a través de una brújula bueno, también todavía los barcos lo utilizan, pero eso es lo que yo quiero que referirme. Tienes que encontrar nuevamente tu brújula, tienes que volver a encontrar tu voz, tomar el control de ti. Has dejado que influyan mucho las personas y recuerda que está bien que te aconsejen, está bien, por ejemplo, que tú me escuches ahora, pero yo no sé cuál ha sido todo tu proceso, por eso yo no puedo decirte a ti, haz esto y lo otro, tú lo tienes que hacer tal cual. No, yo no estoy en tus zapatos, yo no estoy en tu vida, no lo puedo hacer. Te puedo orientar, te puedo decir, mira, a mí me funcionó esto, mira, estos son los mensajes que te tienen los maestros. Pero tú, mi querido, mi querida, tienes que tomar la decisión. ¿Y cómo? Tomando nuevamente el control de tu vida, escuchando esa vocecita interna, que esa es nuestra brújula, para que desempañes estos espejos y puedas ver con mayor claridad. ¿Ok? Vamos a ver de todos modos qué más nos quieren decir los guías a través del tarot. Vamos a pedir 7 carticas, por favor. La primera. Ok. Aquí van 2. Muy bien. Hablando de cargas. Vamos a pedir una más. Ok. Muy bien. Que conste que es primera vez que yo hago esta lectura. Ok. Y me gusta lo que estoy viendo. ¡Ay! Aquí salieron 2. ¡Ay, qué bien! Mira, me encanta. Y en el fondo de la baraja te quedó el 6 de espada.
Perfecto. Déjame ver si se ve bien así. ¿Dónde es que está el...? Ah, ok. A ver, ahora sí se ve mejor. Bueno, espero que se vea mejor. Ok, así. Mira, mi querido, mi querida. Con respecto a cosas que no puedas saber conscientemente o la esencia de la situación por la cual estás pasando. ¿Te has sentido últimamente, o sea, como que no has avanzado? Eso. Ahorita lo que normalmente no. Lo que te tiene más en esta situación es que sientes que no has avanzado. Sientes que tienes muchas cargas. Muchas cargas. Es como que, ¿cómo decirte? Lo que pasa es que me está llegando mucha información. Ya vamos a... Es como que esta situación inconscientemente te tiene como atrapado, así como está aquí, atrapada, atrapado, como que no sabes qué hacer, como que ya basta, paren, esperen un momento, sabes, como que estás cansado, cansada ahorita de estar como en esa lucha. Eso, es como que tenías una lucha y estás diciendo, güey, ya va, dame un descanso, dame un break, y lo estás haciendo. Ojo, esto puede ser a nivel inconsciente. O sea, de repente a nivel inconsciente, o sea, conscientemente tú dices, bueno, pero ¿por qué no actúo? Porque yo sigo en esta situación, porque yo no decido si, por ejemplo, es que quieres salir de una relación o quieres salir de un trabajo, pero porque yo no decido tal. Es porque tienes que tomar el control, porque estás así, pero estás en esta posición porque inconscientemente es un sistema de defensa que tiene el cuerpo. Es como que estás tratando de decidir realmente qué es lo mejor para ti, cuáles son tus deseos que quieres cumplir. De verdad de verdad son esos deseos que tenías antes en el pasado, los que quieres ahora. Y es como que estás tratando de buscar un equilibrio entre lo que realmente te llena, lo que realmente es, a lo que tú deseabas, a lo que tú deseabas. Y lo que estás haciendo es como que, bueno, por mi sanación, por mi tranquilidad, yo tengo que quedarme así un rato. Inconscientemente estoy hablando. Porque tienes definitivamente aquí una lucha interna. Bien. Que lo único que vas a hacer y vas a lograr con toda esta situación es como nacer. Es como que de aquí, de todo esto, vas a renacer y ya vas a estar así como este galán aquí todo señorial, así como que mire que yo sí pude. Muy bien. Eso es con respecto a esta situación. Es una oportunidad. Tómalo como una oportunidad. El caos que está representado aquí también y aquí es necesario muchas veces. Perder el rumbo muchas veces es lo que necesitamos para encontrar una nueva meta, para encontrar hacia dónde va. Porque tú, por ejemplo, zarpaste de un muelle, de un puerto, por así decirlo, con rumbo a una parte. Pero en el camino te extraviaste, pero conociste cosas diferentes que te llevaron a lugares inolvidables y viviste experiencias únicas y de repente te diste cuenta que para allá, para donde te perdiste, por donde te perdiste, era justamente lo que necesitabas tú. Entonces ve esta situación como una oportunidad que te están brindando para que puedas salir de este corral que te has colocado. Muy bien. ¿Qué es lo que quieren los maestros que veas que está en la parte del inconsciente con respecto a esta situación que te está mortificando, sea cual sea? Mira, para tú poder tener esta energía de empoderamiento, de tranquilidad, de estabilidad,
tienes que darte cuenta que muchas veces hay bases que se han roto. Pero sobre esas bases que se han roto se han vuelto a construir y utilizamos lo que se rompió de aquí para formar nuevos apoyos, nuevas columnas, nuevas sillas en este caso. Que es la destrucción también trae nuevos comienzos. Entonces, sea por cual sea lo que estás pasando en estos momentos, no te preocupes que vas a mejorar. Ahora nos vamos para la segunda parte de la lectura, que sería qué hacer y qué opciones, qué opciones tengo para accionar. Nos vemos en la segunda. Bueno, ahora vamos a tener el qué hacer y una acción para la acción. ¿Ok? Vamos a ver, esta es la segunda parte. Muy bien. ¿Qué hacer y una opción para la acción? Estoy leyendo la chuleta. Ok. Dice, dejen que le ayuden sus amigos, pida y acepte el apoyo de los demás. Recuerda que en la primera parte de la situación, en la primera parte de la lectura, que era como una comprensión de por qué estás pasando por esa situación, yo te decía que tomaras el control, que no le dieras el poder a otras personas. Y dirás, bueno, y ahora estás diciendo que pide ayuda. Sí, puedes pedir ayuda porque ya tienes el control de la situación. Ya sabes que es una opinión, es un consejo lo que ellos te van a dar y lo puedes tomar o lo puedes dejar según el criterio que tú tengas, porque vas a estar mucho más claro y vas a saber, vas a conectar con ese maestro, con ese yo cuántico que tenemos todo, porque vas a haber recuperado tu brújula. ¿De acuerdo? Ya limpiaste el espejo, ya no hay humo, ya no hay neblina. Ahora sí puedes pedir ayuda porque ya vas a saber qué hacer y qué no hacer con respecto a los consejos que te puedan estar dando. ¿Bien? Entonces, mira, qué bonito. Aquí te habla. Lo que pasa es que yo me pongo así para ver. Ajá. Aquí te están hablando de que algo va a ocurrir, de que algo mejor va a pasar y que vienen grandes cambios. Muy bien. Eso es para que sepa que dependiendo el de cómo tú actúes, el de que tú vuelvas y tomes el control de tu vida y todas esas cosas, tú vas a poder tener grandes cambios. O sea, es positivo. Acuérdate que lo que yo te había dicho, es positivo lo que estás pasando. Es una oportunidad que te están dando. Otra cosita. Yo estoy dejando aparte las que ya yo saqué para tener una secuencia y no se repitan, ¿oyeron? Para que sepan. Entonces, vamos a por acá, no importa. Entonces tenemos adaptabilidad y side. Qué bello, mira. ¿Cuál es la acción a tomar? Tienes que sanar el corazón. Ya te lo dije, puede ser que esta situación por la que estés pasando te esté doliendo muchísimo. Te haya dolido muchísimo, pero la mejor acción para que grandes cambios ocurran es sanar tu corazón. Bien, darte cuenta de que simplemente las cosas pasan porque tienen que pasar para mejorar, y eso lo vas a lograr a través de la adaptabilidad. Las raíces de los árboles, por ejemplo, crecen y ellas se van adaptando al medio ambiente donde están. Ahí lo importante es echar raíz profunda, arraigarte. Por si viene una ventolera, por si vienen unas inundaciones, simplemente tengas en donde agarrarte. Y eso, mis queridos amigos, es adaptabilidad. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? ¿Cuál es una acción que tienes que tomar o qué hacer para salir de esta situación? Sanarte, echar raíz, adaptarte a nuevos cambios, no aferrarte, aprender a soltar. Eso es técnicamente lo que tienes que hacer, soltar, adaptarte. Que si tú querías un matrimonio para toda la vida, pero no se dio, vas a quedarte en un lugar donde la estás pasando mal, donde no te están valorando, donde te están vejando por
porque ese era tu sueño de antes. No, adáptate, valórate, ámate, dile, ok, bebé, esto no es conmigo, vámonos, bye bye. Vamos a ver qué te quieren decir aquí en esta situación de qué hacer con respecto a la situación. Ok, me gusta cómo empezamos. Vamos a pedir todas las cartitas. Ok, me volvió a pasar. Dejo de grabar, yo fajísima sacando mis cartas y dejo de grabar. Bueno, ya estoy en la sombra de Mercurio retrógrado. Viene dentro de 2 días, está así con power, el último retrógrado del año 2023, así que lo siento. Yo así fajadísima sacando mis cartas. Bueno, pero aquí estamos. A ver aquí. Vamos a ver un poquito más para acá. Ajá. Es que me descuadré. Y yo decía, ay, le voy a bajar para que lean las cartas. Recuerden que yo leo de manera intuitiva y tal, y de repente, adiós, pero no estoy grabando. Bueno, para recordarme a mí, estamos en el qué hacer y una opción para la acción de lo que ya sabemos, de la situación que nos atiende. ¡Ay, qué bonito! Mira la carta que quedó en el fondo de la baraja. Ay, mira, estas dos las voy a tomar. ¿Por qué las voy a tomar estas dos? Ah, bueno, y esta también. Ya, no voy a tomar más, aunque salió bonita esta. Mira, ¿qué hacer y qué tienes que... O sea, ¿qué hacer para acomodar la situación, verdad? Entonces, déjame estar aquí, ya yo te voy a decir. Mira, en primer lugar, lo que estás haciendo de sentarte a pensar, a meditar sobre de qué manera puedes mejorar esta situación, está bien que lo estés haciendo. De hecho, si estás viendo este video y estás hasta aquí, es porque te interesa realmente ponerle fin o tener una mejor ventaja en lo que respecta a la situación por la que estás pasando. Si la has pasado bastante mal, con pensamientos, sientes que te están atacando, que cada paso que da es un paso que le estás dando a las personas para que manipulen todo a su favor. O sea, es bien caótico la parte mental que has tenido, inclusive has sentido que se te ha desmoronado estructuras. Bien, acuérdense que la otra carta de qué es lo que tú no has visto, con el tarot de viceversa, yo te hablaba sobre que aunque se rompan algunas estructuras, algunos pilares, va a haber mejoría y sí que lo has pasado. Entonces, lo primero que hay que hacer es armarte de una fuerza, pero una fuerza, no fuerza bruta, sino fuerza intelectual, fuerza, ¿qué es lo que me están demostrando con esta situación? O sea, ponerte sabio. El sabio sabe cuándo actuar, cuándo callar, cuándo va a gastar pólvora en San Muro, como dicen en Venezuela. O sea, cuándo te puedes involucrarte en alguna discusión por algo. Recuerda que aquí lo que estamos pendientes es de sanar este corazoncito que estuvo bien afectado, pero por las cuestiones de la mente. Bien, entonces mientras que estás meditando, estás pensando, estás viendo qué emociones surgen para poder sanar tu corazón, vas enraizándote con fuerza, con sabiduría, para tener un nuevo comienzo. Bien, te vuelve a salir el 2 de oros, que es para que tomes una decisión. Bien, para que tomes una decisión, para tener esa agilidad, agilidad no es la palabra, ese, enraizamiento, esa solidez de un nuevo comienzo, para que al final te sientas súper orgulloso de todo lo que has accionado, de haber defendido tus ideales, tus estructuras nuevas, ¿ok?
estructuras nuevas. Acuérdense que estamos en un proceso de evolución y de cambio. Todo esto lo que va a hacer es que nos va a llenar y nos va a rebosar esa copa de alegría. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sal corriendo de las situaciones que no te están aportando nada, de las personas que no te aportan nada, de los pensamientos que no te aportan nada. Mira, sal corriendo, pega un brinco, utiliza el último impulso si tú quieres que te quede, pero vete lo más lejos posible de estos pensamientos. O ponte, mejor dicho, como un espectador. Así es como decir que estos pensamientos van pasando por el río, entonces tú eres el espectador. ¿Para qué? Para que no te afecte en lo absoluto. Veas qué información te están trayendo, porque si están surgiendo, si salen de la nada, son pensamientos del inconsciente, y ahí también lo más seguro es que consigas alguna respuesta de por qué está generando ese tipo de situaciones a tu alrededor. Y tomé esto último, ¿por qué? Porque si tú sales de todas esas situaciones, que si te ves unos rayitos aquí es como que te atormentan, que ya no sirve, que vas de esta parte nublada a algo mucho más despejado, vas a poder cumplir todos tus deseos, todo lo que has anhelado desde el principio. Muy bien, vamos a ver qué es lo que no has visto, que los maestros y guías quieren que veas con respecto a qué hacer y qué acción tomar en lo que es la parte de la sanación de tu corazón para poderte enraizar mejor. Mira, lo que quieren es que vean que esa situación, ese sentimiento que has tenido de desolación, de que nadie me ayuda, que nadie me entiende, que nadie me comprende, es lo que no te ha dejado realmente impulsarte. Y esa sensación, esas emociones vienen generadas por la parte del pensamiento, de la mente, de este tormento que tienes aquí. Entonces, para poder salir de esta carencia que tienes, inclusive a nivel espiritual, tienes que dejar de pensar, tomar una decisión y alejarte lo más posible de las personas tóxicas, las situaciones tóxicas, de lo que no te nutra, Mira, sea familia, pareja, sea el jefe, sea quien sea. Si no te aporta, no te nutre, es mejor tenerlo de lejito, ¿ok? Entonces ahora vamos para la última parte de esta extensa lectura, que habla sobre qué surge como resultado de todo esto que estamos haciendo. O sea, ¿qué surge como resultado de todo esto que estamos haciendo? De todos modos, recuerden que yo lo coloco arriba. Lo voy a colocar porque todavía no lo coloco. Bien, entonces nos vemos en la tercera parte de esta hermosa lectura. Bueno, entonces ahora estamos en la tercera etapa de esta hermosa lectura, muy gratificante, que es qué surge de la situación en la que estás ahorita, en estos momentos, tú sabrás cuál es, como resultado. O sea, ¿qué voy a aprender yo de aquí? Porque todo, absolutamente todo lo que nos pasa aquí, ahora, en la Tierra, en el planeta Tierra, es para nuestro crecimiento. Hay humedad y las cartas se me están doblando. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que surge de la situación por la que estás pasando como resultado. Bien, si te das cuenta, aquí están los dos paqueticos de cartas para que no se repitan. Muy bien. Vamos a ver, vamos a develar. Estoy emocionada. Primera vez que hago este tipo de lectura, me está encantando. ¿Ok? Vamos. Mire, palabra cierta, ¿vieron? Sonó mi reloj no, mi teléfono. Ay, qué bonito. Mira, perdonar y aprender. Liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente. Ay, me encanta. Me encanta. Hay una que era con perdonar. Ya va, deje un momentico. Mira, aquí en la primera carta
que era la esencia de la situación, te estaban mandando a perdonar y aquí te lo están repitiendo otra vez. Ay, me encanta. Así. Vamos a ver. Ok. Entonces, definitivamente, ¿qué es lo que está surgiendo de toda esta situación? Está surgiendo que la forma de aprender a perdonar y a perdonarte era lo que yo te decía desde el principio de la lectura de la carta. Y aquí te lo están volviendo a repetir. Te vuelvo a leer. Liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente. ¿Ok? Todo esto que te está sucediendo, sea cual sea, sean relaciones laborales, familiares, amorosas, personales, lo que sea, es para aprender. Todo, te lo estaba repitiendo o te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir, es para aprender. No para aprender a ser malo, no para aprender a ser vengativo, no, para aprender a ser mejor. A ver qué es lo que me está reflejando esta situación, que por eso fue que te salió el espejo, qué es lo que me está reflejando esta situación, por qué yo estoy transitando por esto, qué debo de mejorar en mí. Todo siempre es para mejor, para aprender a mejorar, ¿ok? Muchas personas no entienden esto y creen que es para vengarse y no sé qué cosa y les va peor. Entonces, no. Ok, vamos a ver qué más. Mira, la meditación trae respuesta. ¿Te acuerdas que en la parte anterior, en la etapa anterior, hablamos de que tenías muchos pensamientos que te estaban atormentando y tal? Bueno, aquí te están mandando a meditar. Meditar no es silenciar la mente tampoco. Cuando dicen, pon la mente en blanco, eso es mentira del diablo, como dicen aquí. Lo importante de meditar es no engancharte en los pensamientos que van pasando, que no darle más poder, es colocarte como en modo observador de tus pensamientos, a ver qué informaciones te traes, pero no engancharte con ellos. Y va a llegar un momento en que van a dejar de salir como a echarte a perder el momento. Y bueno, además de las meditaciones, traen muchos beneficios adicionales al cuerpo. Eso lo puedes googlear, cuáles son los beneficios de meditar y te van a salir un montonazo. Ok, y gente como que ayude, que aporte, gente que vale la pena. O sea, rodéate, baby, rodéate de gente que te aporte. Ya te lo decía en los otros, que te tenías que alejar de todo aquello, de la gente tóxica, de las situaciones tóxicas. Y en el momento en que lo haces, comienzas a vibrar de manera diferente. Cuando vibras de manera diferente, atraes personas diferentes, atraes situaciones diferentes, porque van a comenzar a vibrar a lo mismo que ti. Por ejemplo, cuando a mí llega alguien, mira María, yo quiero que tú me consultes y tal, y me explica la situación y escoge algún estilo o algún tipo de sanación de las que yo aplico. Yo no nada más leo cartas, yo aplico otras terapias holísticas. Y cuando yo veo esa persona, o sea, qué es lo que vino a sanar y cómo está sanando, yo me reflejo en ella y tomo esta oportunidad para ver qué hay en mí reflejada en esa situación. ¿Por qué me llegó a mí esa situación? Si por ejemplo, no, que ya estoy cansada, yo quiero trabajar la infidelidad en mí. Ok, ¿en qué estoy siendo infiel yo en estos momentos que llegó a alguien a recordarme, mira, trabaja la infidelidad, ¿sabes? Entonces, cuando uno comienza a vibrar de manera diferente, todas las personas que se te van a acercar siempre es para mostrarte algo, siempre. Entonces, aprovecha esa situación porque esas son realmente las personas que son útiles. Discúlpenme la bulla, ustedes saben, mis amores, que no puedo hacer nada aquí. Aquí hay un eco maravilloso, todo se escucha. ¡Ay, qué lindo! Mira, ya, déjame sacar esta y... ¡Ay, no! Mire la magia, la espada del mago. ¡Qué hermoso! ¿Qué surge de toda esta situación, mi vida, por la que estás pasando? Esta situación que te está atormentando. ¿Qué surge de todo eso? Primero, aprender a perdonar y a perdonarte. Perdonar y a perdonarte. A llenarte de
nuevas personas, nuevas situaciones que te van a aportar, que te van a nutrir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está? Mira, The Land Between es como que en la tierra del medio, ¿sabes? Pero es que no vas a estar ni en el pasado, porque ya vas a aprender a perdonarte, ni vas a estar en el futuro, porque vas a estar en modo meditativo. Y para estar en modo meditativo tienes que estar presente aquí y ahora. Entonces, ¿qué es lo que surge de toda esta situación por la que estás pasando? Que vas a aprender a vivir en el aquí y en el ahora. Pasado, depresión. Futuro, ansiedad. No, aquí y ahora. Si a ti te ataca la depresión o la ansiedad por algo químico en tu cuerpo, el meditar te va a ayudar bastante. Muchísimo. ¿Ok? Y aquí te salió la maravillosa espada del mago que dice: confía en tu magia. Con esta espada es como decir a los católicos o a las personas creyentes de Miguel Arcángel: ay, la espada flamígera de Miguel Arcángel, que con ella corto. Ay, esas motos, por Dios. Ok, entonces cuando te dicen confía en tu magia, es que por toda esta situación por la que estás pasando, mi vida va a comenzar a despertar, si es que ya no lo ha hecho. Ese mago que hay en ti, ese alquimista, ese que puede transformar su vida, sus alrededores, ¿ok? Vamos a ver. Mira, y esto está volteado. Ay. Vamos a meterlo por aquí para que no. Vamos a ver qué nos quieren decir aquí los maestros con el tarot. ¡Ay, me encantó! No. Ay. ¡Ay, qué lindo! Miren qué hermosas cartas le están saliendo. Ya va. Esta está volteada también. Vamos a meterla por aquí. ¡Ay, Dios mío! Pero es que yo dejé volteadas todas las cartas. Ok. No. Ya cayeron mucho. Vamos a ver. 3 carticas más, por favor. 3, no, 4. 4 carticas. Y siguen las cartas volteadas. Ahí está que brincó. Ay, me encanta. Me encanta. Esta. Ay, no, qué belleza de carta. Ya, uy, mira, no puede ser, no puede haber carta. Ay, no, qué hermoso. No. Mira, esta es una tremenda oportunidad que te están brindando los maestros, los guías, que mira, quien tú quieras que te lo ponga. Tu alma, dijiste, con esto me gradúo. Y sí que te estás graduando, es increíble. Mira la carta que te quedó debajo del mazo. ¿Qué es lo que surge de todo esto? Mira, tocaste fondo con los pensamientos, sentiste que moriste, que te aniquilaron, que ya no, nada, ya no puede haber más dolor, más sufrimiento. ¿Ah? ¿Y qué aprendiste con todo esto? Que siempre hay un nuevo amanecer. Si te das cuenta, él está todo apuñaleado por todos lados, pero hay una luz. Entonces, ¿qué es lo que viste tú? Que a través de la acción puedes llegar a reconstruir. Ay, no, y esta, ya, no agarro más. Con un trabajo interno puedes reconstruir todo, accionar todo. Te diste cuenta que con esta situación que realmente tú puedes con muchísimo más de lo que tú creías. Bien, muchísimo más. Tienes la facilidad o aprendes la facilidad a llevar las cosas con mayor ligereza, a avanzar más rápido. Aunque sabes muy bien que tienes que estar pendiente porque, por ejemplo, la parte espiritual y la parte terrenal. Entonces, si la parte terrenal te jala más, se va a voltear el carro. Si la parte espiritual te jala más, se va a voltear el carro. O sea, hay una leve inestabilidad que es hermosa porque te permite, como así decirlo, jugar
con las situaciones. Eso es lo que aprendiste, eso es lo que surge de toda esta situación, ¿ok? Aprendiste a dominar esa parte tuya de que si estás muy espiritual, vamos a ponerle más a lo tierra, vámonos a enraizarnos más. Acuérdense que en la otra, en la que decía que sanara, salía enraizamiento. Entonces aprendiste, surge al aprender en esta situación sobre enraizarte o elevarte, o sea, no quedarte ni muy abajo ni muy arriba. Vas a estar aquí, justamente aquí. ¿Qué más surge de aquí? Una sabiduría profunda, una sabiduría profunda. Sí hay un cierre de ciclo de algunas relaciones. Esta relación puede ser relación de amor, relación de de laboral, relación familiar, relación con tu parte tóxica de la vida, relación con tu parte caótica, lo que sea, una relación. Esto no tiene nada que ver, o sea, esto no es nada más el amor de pareja, ¿ok? Olvídense del nombre lovers. Eso es lo que significa eso en estos momentos. Entonces, eso me está hablando de un ciclo, de un fin de esta situación, de este aprendizaje tan profundo que has tenido, porque sí ha sido muy profundo, pero que por fin va a llegar a su fin. Y va a llegar a su fin porque vas a comenzar uno nuevo, con la fuerza que tú sabes, con la fuerza así de que sabes que el único que te puede derrotar eres tú mismo. O sea, eso lo aprendiste aquí, porque estos pensamientos son pensamientos de otras personas que dejaste que te dañaran, que te hirieran. Entonces ahora, con este cierre de ciclo y nuevo ciclo, vas a tener esta transformación, esta pose así de que yo puedo, y sobre todo que vas a tener esa justicia, ese equilibrio entre lo espiritual, lo terrenal, entre el dar, el recibir, y vas a ver claramente las oportunidades que se te van a presentar día a día. Vas a tener un perfecto equilibrio entre tu energía femenina y masculina. Ay, demasiado hermoso. ¿Qué quieren que vean los maestros que no has logrado ver todavía con esta situación por las cuales vas a surgir? Mira, esto es lo que quieren que veas. Que delante de ti hay un vasto, ¿cómo decirlo? Un vasto horizonte donde tú vas a poder ir a explorar. Es decir, si es en relación de pareja amorosa, hay más personas que pueden vibrar mejor contigo. Si es que termina esa relación de pareja. Si termina la relación laboral, hay un horizonte mayor en la parte de que vas a poder conseguir cosas que te gusten más. Y si no vas a estar trabajando para otra persona, también puedes reinventarte, ver qué puedes hacer para hacer lo que a ti te guste. Tienes un terrenazo para poder, ¿cómo decirlo? Para poder establecerte, explorar. Bien, ¿cuál es la palabra esta? Conquistar nuevos espacios en tu vida. El futuro que tienes por delante de ti es inmenso. Si tú ves aquí, ok, muy bonito todo atrás, pero como que sientes como que tiene una pared ahí, como que de ahí no va a avanzar. Y no, aquí te están mostrando los maestros y los guías que tú estás ahora es que te queda camino, ¿ok? Ahora es que te queda camino. Entonces, ahora sí voy a utilizar mi querido oráculo de los 4 acuerdos, pidiendo 3 carticas para cerrar esta hermosa y gratificante lectura. Les juro que estoy súper contenta. Esta es una lectura de luna nueva en Sagitario, y Sagitario es expansión, o sea, no quedó al pelo. Ay, estoy contenta de que no me quedé pegada nada más en un solo tema, sino que lo dejé abierto a las posibilidades. Esta que se volvió, bueno, y esta se cayó, vamos a agarrarla. Entonces, vamos a leerla en orden. Aquí lo primero que te dice es no te tomes nada personalmente. Ese es uno de los acuerdos. Dice, abraza tu libertad.
libertad. Qué cosa más bonita, abrazar tu libertad. La única forma de abrazar tu libertad es perdonarte, perdonar y aprender de las situaciones y liberarte de todo ese peso. Ay, qué lindo. Ganas enorme libertad cuando no te tomas nada personalmente. Ningún hechizo podrá afectarte por muy fuerte que sea. Si vives sin miedo, si amas, serás feliz con tu vida. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando dice ningún hechizo podrá afectarte. Claro, porque la mayoría de las personas, si les va mal, seguro que me echaron algo para que me fuera mal. No, es verdad, las energías existen. Si no, no estuviera yo aquí leyendo tarot y oráculo, las energías existen y todas esas cosas, pero si tú estás vibrando diferente, si tú vibras bonito, si vibras alto, si tu frecuencia es alta, no te puede afectar ningún tipo de energía que esté por debajo de tu vibración, ¿ok? Entonces dice que ganas enorme libertad cuando no te tomas nada personalmente. Cuando llega una persona después a ti, ya tú aprendiste a perdonarte y a perdonar, y cuando se te acerca una persona que quiera hacerte daño, o sea, porque hace algo que sabe que te va a doler, en vez de ponerte bravo, de, que tú, que esto, no. Esa persona está reflejando en ti lo que se hace a sí misma. Entonces, no te tomes nada personal. O sea, déjalo a él. Si yo te compro a ti un regalo, lo envuelvo y te lo doy, y tú no aceptas el regalo, ¿quién se queda con el regalo? O sea, ¿a quién le pertenece el regalo? No, que a ti, porque te lo compraron a ti, pero si yo no lo acepto, le queda a la persona que lo compró. Entonces, la persona que te trata de hacer daño, sea por ignorancia, sea por lo que sea, es algo que definitivamente, si ya tú sabes perdonar y perdonarte y no te tomas nada personal, eso le va a quedar es a él o a ella, ¿bien? Otra cosa que te dicen aquí es que, otro acuerdo dice, no hagas suposiciones. Averigua la verdad. Esta llave es la que abre todas las puertas de las diferentes situaciones que te van a ayudar a seguir confiando en tu magia, ¿ok? Cuando hacemos suposiciones, el problema es que creemos que son la verdad. Hacemos una suposición, nos equivocamos, lo tomamos personalmente y reaccionamos enviando veneno emocional con nuestras palabras. Ello crea un enorme drama por nada. Si yo tengo una pareja, ¿ven? Yo tengo una pareja y nosotros cumplimos 8 meses de noviazgo. Yo supongo que él me va a comprar algo. Que no sé qué cosa. Y yo, ay, sí, con lo que me va a regalar, porque yo le dije la otra vez que a mí me gustaba tal cosa. Ay, ese seguro que me lo compró. Y entonces yo estoy suponiendo que me está comprando algo que a mí me gusta. Y ya yo me hice mi historia. Al momento que llegamos, los 8 meses, ni se acordó la pobre criatura porque tenía full trabajo. ¿Por qué? Que porque no le da importancia a eso realmente. Porque él vive el aquí y el ahora. No está viendo si ya tenemos 7 años juntos. Lo que sea. Entonces nos ponemos de dramático, no sé qué cosa. No, señor, no suponga. Cuando nosotros suponemos, vienen las expectativas y ahí sí es verdad que ya todo se echa a perder. No hagas suposiciones, nuevamente lo están repitiendo y dice, comunícate con claridad. Comunícate con los demás de la manera más clara posible para evitar malentendidos, tristezas y disgustos. Si todos nos comunicáramos de forma impecable, cambiarían nuestras relaciones y no habría guerra, ni violencia, ni desavenencia. Es decir, tomando el ejemplo del noviazgo, del novio, tú le dices, concha, el amor bello, pensé realmente que tú me vas a regalar algo porque tú sabes que yo soy una persona que me gusta, que ver que la otra persona, entonces él te explica o ella te explica porque no te compró nada, que no hace cosas, y ya eso para el mes que viene, si siguen, él o ella va a tener en consideración, ay, si es verdad que le gusta que le regalen algo, yo le voy a tener aunque sea un detallito. Pero hay que hablar las cosas porque nosotros a veces suponemos que esa persona sabe muy bien lo que nosotros queremos porque ya tenemos 7,000 años juntos. No, señor. Y al final dice, sé impecable con tus palabras. Abandona tu necesidad de tener la razón.
Cuando crees en algo, asumes poseer la verdad e incluso puedes llegar a romper amistades por defender tu opinión. Abandona la necesidad de defender tu opinión. Es decir, si tú ves que tú tienes la razón en algo y la persona está obtusa, no cree, no te da la razón, está bien. O sea, no discutas. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya, lo importante es que tú estés muy claro en lo que está pasando, ¿ok? Bueno, mis amores, lo voy a dejar hasta aquí. No quiero seguir extendiéndome, aunque podría, ¿ok? Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. Si eres nuevo por el canal, sígueme, por favor, dale like, comenta, eso me ayuda, me motiva a seguir subiendo contenido. Hago también lecturas semanales zodiacales, lecturas como esta, y lo que me vayan indicando los guías, yo lo voy haciendo. Muy bien, recuerda activar la campanita para que no te pierdas entonces de nada de lo que subo. Recuerda que yo soy Kala, me llamo Marijo y estás aquí en el canal de Sendero de la Diosa 369. Será para la próxima. Chao, chao, nos vemos. I love you.